siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Ándica, café orgánico, nos lo vamos a tomar con dos invitadas muy especiales, y es doña Crisila Restrepo y doña Mariela Bolívar, con quienes vamos a hablar de teatro. Buenas noches y bienvenidas a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, doña Crisila y doña Mariela, sí, a las personas que nos gusta el teatro, pues hemos visto desde hace mucho tiempo, las hemos visto a ustedes en teatro, aunque, y de eso es lo que vamos a hablar hoy también, aunque hace algún tiempo está la cosa como muy callada. 3 años. 3 años llevamos sin teatro. Sin el de nosotros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doña Crisila, pero antes de empezar, yo siempre he tenido una inquietud, ¿por qué ese nombre suyo, digámoslo así, que para nosotros es muy normal, pero yo nunca he escuchado a otra persona que se llame Crisila? Eso es como una sin tocayo. Pero no, es que yo no tengo tocayo en ninguna parte del mundo. No me diga ya. Porque sí. Mi tía, que usted la conoce, Prudencia Restrepo, sí. Ella escribió una poesía muy linda que se llamó Crisálida. Crisálida. Y cuando ella vino a ser mi madrina, sí. A mí me iban a poner Astrid, mi papá y mi mamá. Sí. Ella vino y dijo, no, a la niña la ponen como la poesía que yo escribí. Crisálida, pongan la Crisila. Y entonces, de ahí me acomodó el nombre a mí. No me diga, bueno, ¿y le gusta a usted ese nombre? Pues yo me acostumbré a él, pero sí. Es muy difícil uno llegar a una parte, preguntarle, ¿cómo se llama usted? Crisila. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Porque no me lo deletrea. No me diga. Yo a veces digo, a ellos se lo escribo más bien. Sí, sí. Pero verdad, ¿no ha encontrado una persona que se llame así? Tal vez una hija de Puenza. Sí. Prima mía que ya murió también se llamó Crisila. No más. No más, no más. Mire, por ella nada más. Mire, pues sí, eso está bien. Bueno, entonces ahora sí, ya volviendo al tema. Muchos de los televidentes dirán, bueno, pero ¿por qué a doña Mariela la hemos conocido siempre como una profesora? ¿De dónde ese gusto por el teatro? A ver, Juan Carlos, yo pienso que hay cosas que nacen con uno. Sí, señor. Yo nací gustándome ser teatrera. Desde muy pequeña, recuerdo, en la escuela en el municipio de Concordia, a mí me buscaban las maestras para presentar obritas en esa época muy sencillas, pero trabajaba. Sí. Luego en la Normal en Urrao, conformé el grupo de teatro de la Normal todos los años que estuve allá. Luego empecé a trabajar en el magisterio y nunca dejé. Donde quiera que yo llegaba a trabajar, montaba mi grupo de teatro. Sí. Es más, siendo directora de la Escuela Juan de Dios Uribe, manejaba un grupo de teatro con alumnos de todos los grados y un grupo de teatro con los profesores. Y montábamos obras de teatro con los maestros, muy buenas, nos iba mucho por la línea costumbrista paisa, porque son unas obras muy entretenidas, muy dinámicas, y que nos hablan del contexto antioqueño. Claro que sí. Entonces eso nace con uno. Sí, nadie le dijo a uno, vean, váyase por ahí, venga, no, eso nace con uno. Sí, señor. Bueno, y doña Crisila, ¿cómo es la historia que nos contaba ahora fuera de cámaras? Yo nací en medio del teatro y de la cultura. Mi papá, cuando el cine no existía acá en Andes, cuando no había cine ni ningún otro entretenimiento para las familias, mi papá fue director de teatro 30 años. Por Dios. Él montaba sus obras de teatro, las familias tenían su día teatral, se ponían sus guantes, sus sombreros, sus vestidos de gala, iban al Teatro Minerva, que era un teatro que tenía sus palcos, inclusive había palcos destinados a determinadas familias. Sí, era por familias. Entonces yo crecí
en todo este contexto del teatro. Pero Los telones y todo lo guardaba mi papá en la casa. Él presentaba obras, 30 años presentando teatro. por Dios. Pero a ver, o sea, eso era, lo patrocinaba, digamos, alguna entidad o era por el gusto de ustedes, ¿cómo se sostenía? En Lo ese patrocinaba tiempo, mi papá. No me digas. Mi sí. papá conseguía a su gente, pedía sus donaciones de ropa, cada Sí. muchacha llevaba su Su vestuario, su atuendo, y también le ayudaba a la gente, le ayudaba mucho al pueblo, y entonces él fue director de teatro 30 años, Por Dios. que no es lo mismo. Pero, a ver, pero él estudiaba las obras y empezaba pues a No, ir... en mi casa nos hemos caracterizado siempre por ser unos grandes lectores. claro. Mi abuelo escribió mucha poesía, escribió mucha novela. Sí, La tía mía también escribió poesías, muchas que ya se le publicó un libro. Y mi papá leía todo lo que salía. Él montó muchas obras de Molière, montó muchas obras de García Lorca. Nosotros, a diferencia de doña Mariela, siempre nos hemos inclinado por la obra clásica. ah, ya, por los clásicos, sí señora, claro. Bueno, doña Mariela, y en su caso también era, pues digamos, porque la misma institución colaboraba, los mismos compañeros Claro que colaboraban. sí. Nunca Era porque... cuando yo trabajaba en la zona rural, que yo trabajé Sí. en el campo muchos años, no, uno montaba las obritas y uno ponía lo que necesitaba, la gente también le ayudaba y colaboraban, ahí sí. pues uno salía. Y ya trabajando acá en la zona urbana, la institución educativa también aportaba, Claro. y los mismos actores compraban sus atuendos, su vestuario de acuerdo a la hora que se montara, y no era pues como costoso en esa época, no. Ya, ya. Eso. Bueno, hay más Crisilas y hay más Marielas que quisieran seguir con el teatro. Quisiéramos que hubiera muchas Crisilas y muchas Marielas. ¿Por qué? Porque es que el teatro es una manifestación cultural de mucho arranque y es decir, desarrolla una cantidad de habilidades y de destrezas que nadie se imagina. Empezando porque en el teatro los niños aprenden a leer. Claro. Aprenden a leer y a degustar la Y a lectura. expresarse. Claro, uno arranca en los talleres de teatro con eso. Y luego la expresión corporal. El teatro es una pasión. Nos duele mucho que el teatro en Andes pues no se quede como está. Sí. Nosotras pues ya tuvimos nuestro ciclo, fueron 17 años que trabajamos con el grupo de teatro, con diferente población, niños, adolescentes y población adulta. Sí. La falta de apoyo de verdad de la administración, porque no hay más a quien decirle, Sí. Nos llevó a ir decayendo hasta que entregamos y dijimos, pues ya cumplimos nuestro ciclo. Pero sí quisiéramos que en Andes resurgiera el teatro. Yo soy un amante del teatro. Juan Carlos, yo soy capaz de irme de aquí para Medellín a ver una obra de teatro, así No me como digas, sonó. sí. Yo llamo a Rubén Darío, me compró las entradas y yo Sí. me voy de aquí a ver la obra de teatro porque me encanta. Y cuando aquí en Andes hubo teatro antes de nosotros, yo recuerdo que yo trabajando en el magisterio en el Colegio de María Auxiliadora, yo vi más de una obra de teatro. Entonces eso no ha sido una actividad solamente de doña Cristina y yo, en Andes la ha desarrollado mucha gente. Ahora últimamente no volvimos a ver como ese tipo de tendencia, y qué bueno fuera que los colegios ambientaran a los estudiantes en este tema que es tan interesante, porque es que, mira Juan Carlos, no solamente como el actor como actor, sino que el actor lee, el actor aprende, el actor investiga, el actor se mete en el papel, aprende historia, aprende geografía, aprende culturas. Entonces el teatro es una manifestación cultural muy importante que no quisiéramos que siguiera dormida en Andes. Sí. Bueno, pero entonces, a ver, pues sí, siempre se ha dicho que la cultura y vivir de ella y vivir del teatro es difícil. No, nadie. Pero la situación, o sea, no ha cambiado mucho hace 30, 40 años a lo que es hoy. La situación siempre ha sido pues así de Yo difícil. diría que no ha cambiado nada.
que siempre ha sido la misma. Ajá. Los que nos gusta teatrear, nos Sí. ingeniamos Sí. y montamos la obra y la sacamos, y bueno, pero el teatro, la cultura en sí, no es rentable para nadie, es costosa. Es costoso. Así es. No, y contar con el tiempo, porque es que, a ver, todos hoy andamos en un corre-corre tremendo por buscar, pues, como se dice, la sal, la panelita, y destinar un rato, ya sea en la tarde o inclusive en la noche, a preparar una obra, a montarla, pues eso requiere de tiempo y hay gente que en realidad, no, yo prefiero más bien quedarme en mi casa descansando que ir a esto, ¿cierto? Es que nosotros teníamos, perdón Juan Carlos, teníamos artistas que eran trabajadores de finca, que eran constructores, Esa es la cosa. gente muy ocupada. Claro. Entonces llegaban a las 6:30 en la última línea, entonces había que llevarles la comidita, o si se hacía la obra de teatro había que pagarles el día. Por Dios. Y entonces eso es costoso. Es decir, una obra de teatro, lo que dice doña Mariela, requiere desde el principio un seguimiento muy grande. Claro. Que el perfil de cada personaje, que ver cómo se mueve, que enseñarle esto y esto, que talleres, Sí, que sí. una cosa, que la otra. Eso requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Y eso es cosa que ellos no pueden sacarle de tiempo, porque ellos primero el sustento para la familia. Claro, claro. Ahora que ustedes hablaban del teatro en los colegios, hace poquito se celebró el Día del Idioma en el Colegio San Juan de los Andes y fui testigo de una obra de teatro que montaron ellos ahí sobre los apodos, sobre los sobrenombres. Y, hombre, agradable. Todos los espectadores pendientes de esa obra. Entonces dice uno, es que en realidad ¿a quién antes gusta el teatro? Juan Carlos, al pueblo andino le gusta el teatro. Sí, de Es verdad. que una prueba de que le gusta el teatro es que cuando nosotros lo trabajábamos, el auditorio se llenaba, claro. nosotros, y era un trabajo gratis, nosotros ni siquiera cobrábamos entrada, lo hacíamos porque yo pienso que era el amor de nosotras por el teatro lo que nos llevaba a hacer eso. Sí, A que la gente se sintiera bien, tuviera un rato de expansión en la noche, después de tantos días de trabajo. Y el teatro en sí es un desestrés. Uno va a teatro y uno sale nuevo, renovado de allá. Y la satisfacción de ustedes abrir el telón y ver, Eso ver todo ese eso a uno teatro le da lleno. de todo. Sí, Juan Carlos, eso sí. le da a uno una alegría y una satisfacción. Yo recuerdo, doña Cristina, cuando montábamos las obras infantiles, nosotros tuvimos, Semilleros. tuvimos como, yo creo que era un sobrino suyo que estuvo con nosotros en teatro. Sí. Teníamos unos semilleros Sí. de niños del San Juan, eran todos. Eran del San Sí, Juan de los sí. Andes. Y también del María montamos Auxiliadora. unas hermosuras de obras de teatro infantil. Sí, sí. Y comprábamos el vestuario en compañía con las mamás, mejor dicho, Claro, nosotros nos claro. ingeniábamos, la Sí. modista nos regalaba el trabajo, la mamá Eso, ponía había mucho la tela, compromiso, sí. mejor dicho, lo que fuera, pero la obra salía porque salía. Sí, sí, Y yo creo que a los niños nunca se les olvidará esa experiencia. Claro que Y sí. las fotos que quedaron, las grabaciones Claro, de claro. esas obras, eso permanece con uno hasta Así que uno es. se vaya de aquí. Sí, sí. Los niños que estuvieron en el semillero con nosotros Sí. todavía nos recuerdan. Ya son profesionales. Todavía nos Claro, recuerdan, son seguro que sí. profesionales. Yo presenté una obra que fue la segunda obra que protagonicé a mi mamá. Y Sí. usted sabe que todos los integrantes de esa obra me dicen mamá. No me Mi digas, mamá. sí. Ellos, yo cumplo años y encuentro en el WhatsApp de este muchacho, hijo de Martín Castro, Santiago. Amá, feliz cumpleaños. No me digas. Paso por Quedaron una marcados, cantina. quedaron marcados, Amá, sí. venga, tómese un fresquito. No me Amá. diga. Y le digo, Juan Carlos, que la mejor época que yo pasé en mi vida y que tal vez doña Mariela pasó, fue con ellos. La mejor. Sí, Yo los veo a ellos en la calle y siento mariposita en el estómago. No me diga. Porque yo los amo a todos. Sí, sí. Ellos fuimos todos una familia. Qué bonito. Y yo allí, detrás de cámara, le estaba contando a usted una anécdota muy linda. Sí, que mire señora. el teatro, aquí como hay de talento. Que este señor Alonso Tobón Claro. estuvo allí donde los indígenas con un Carmatarrúa, Cristianía. director de teatro de Madrid y España. Ajá. En ese tiempo estábamos promocionando la obra de Bernarda Alba.
Y él dice que le dijo, hombre, Bernarda Alba Quenandes, eso no, ¿quién va a presentar una obra de esas de Federico García Lorca Quenandes? Claro. Ni peligro. Entonces le dijo Alonso, yo lo voy a llevar para que vea. Lo llevó, cuando terminó la obra le dijo, me les quito el sombrero. Por Dios. Lo que hay es talento. Por Dios, por Dios. Bueno, hay talento, hay el espacio. Claro, los espacios. Los espacios, eso es, ¿sí? Y lo mejor de todo es que hay público. ¿Qué nos falta? Compromiso. ¿Qué dijéramos? Sí. Yo pienso que falta un poquito de apoyo. Apoyo. Porque es que nosotras caminamos solitas, solitas entre comillas, porque Sí. el grupo de teatro empezó con un apoyo de una administración municipal. Sí. Eso no nació así. Cuando yo me jubilé, me llamaron y me dijeron, doña Mariela, ¿usted quiere conformar un grupo de teatro? Yo dije que sí, claro. Y me dijeron, vea, le vamos a pagar, le vamos a dar una bonificación mensual por 10 meses de tanto. Y usted nos va a presentar un proyectico. Yo lo presenté, eso fue en el año 98. Por eso el grupo se llamaba TEA 98, Teatro Municipal 1998. Ya. Yo presenté la mini propuesta, por decirlo de alguna manera, era decir qué quería yo hacer, cómo lo podía hacer y qué necesitaba. Así nació el grupo de teatro. Doña Crisila entró posteriormente y yo Sí. quiero contar cómo entró. Sí. Yo estaba escogiendo una obra y necesitaba una persona con el perfil de ella. Entonces yo me sentaba en el parque a mirar la gente, es que es así que uno busca a la gente. Sí. Y yo no sabía que a doña Crisila le gustaba el teatro, la conocía y la había tenido como madre de familia en el colegio, pero no más. Y yo, doña Crisila me sirve, porque es que la persona teatrera se conoce hasta en la manera de hablar, en todo, es que uno habla con los ojos, habla con todo. Y la llamé y le dije, doña Crisila, es que yo quiero montar una obra de teatro y tengo un papel que es para usted, se llamaba Poncia. Y no la dejé terminar. Poncia, no me dejó terminar, me dijo. Ya le he ¿cómo? dicho que sí. Ya. No, ya, cuando ella dijo eso, en la mitad yo le había dicho que sí. Posteriormente, Sí, mire pues, qué bonito. posteriormente ella Sí. fue mi apoyo y fuimos ya, Sí. pues juntas las que continuamos con el grupo de teatro, porque era grande, porque yo, a mí me picó el bicho de la política y me metí de concejal y entonces ya no podía estar como tan al frente de Claro, tantas cosas. claro. Entonces doña Crisila me reemplazaba cuando yo no podía estar y Sí, juntas trabajamos todo el tiempo sin ninguna dificultad, poníamos la plática del bolsillo, Sí, señor. unas veces ella, otras veces yo, y yo pienso que fue una etapa, ya lo dijimos, una etapa muy linda de la vida de nosotras, una etapa muy linda que yo la quiero revivir, Sí, señor. no como protagonista, sino Sí. como espectadora. Como espectadora, yo quiero que en Andes surja un grupo de teatro, que Claro. y de pronto uno hasta los orienta y Claro les que sí. apoya. Nosotras tenemos, inclusive hicimos libretos, yo hice varios libretos y los Sí. presentamos, claro, porque es que uno se va metiendo en el cuento y sin conocer mucho de teatro, pues porque uno no es experto en eso, apenas habíamos estudiado un poquito de teatro en la normal y habíamos hecho un curso de teatro en la universidad y otro en Medellín, y eso era todo el conocimiento que yo Por tenía. Dios. Y con eso, y 4 libros, arrancamos, Era poquito el conocimiento, pero muchas las ganas. pero muchas ganas. Así es. Hombre, estaban ustedes hablando aquí de esas obras de teatro y recuerdo también hace poquito vinieron 2 señoras y nos hicieron una obra de teatro sobre el río Tapartó, sobre el Tapartó. ¿De Sí. pronto ustedes no estuvieron allá? No No, nos dimos Una cuenta. belleza de obra de teatro, pero le digo, la misma situación, el teatro lleno. A la gente le gusta. Entonces yo decía, no, es que, o sea, lo que hace falta es que, bueno, usted lo dice, que un poquito de apoyo, pero con estas situaciones ganas. sí, pero con estas situaciones que hay con la parte, pues, Presupuestal. sí, presupuestal, ahí dicen que hay que presentar proyectos, o sea, eso requiere de tiempo, requiere de mucho conocimiento, pues, desde la parte pública. Pero para yo poder pienso, manejar Juan eso. Carlos, que cuando una administración tiene voluntad política, Sí. lo logra.
lo hace, Claro, lo logra. claro. No es más que eso. Una administración municipal hace su plan de desarrollo, Sí, un sí. alcalde hace su plan de desarrollo, le voy a meter a la cultura, por decir alguna cosa, Claro. y luego empieza a buscar gente, y entre todos se hace el proyecto. Es que eso, Sí, eso no es tan difícil, falta un poquito de voluntad, un poquito de ganas, y pensar más en el pueblo de Andes, que es un pueblo que le gusta el teatro. Que le gusta. Es que estábamos hablando fuera de cámaras de que aquí ya no hay la pantalla grande, el Nada. cine. ¿sí? No, ya no existe eso. Ya no existe. ¿sí? Y hablamos que quizás hasta en otros municipios a la Tampoco. redonda quizás tampoco existe. ¿sí? Bueno, pero existen grupos de teatro en otros municipios. Sí. Sí, claro. Es más, nosotros compartíamos, nosotros fuimos Y también a varias gustaba partes. bastante a- Claro, se llenaban los auditorios, claro que sí. Por Dios. Sí. No Hay sé en qué- otros municipios. Y lo que decías ahora, Juan Carlos, sobre las salas de cine, qué falta nos hace. Sí, claro. Porque es que no es lo mismo, lo decíamos ahora fuera de cámaras, no es lo mismo ver una película frente a un televisor, a una pantalla en la sala de la casa de uno, que una pantalla grande, Claro en un que lugar sí. específico. Sí, señor, así es. El cine también fue una de mis pasiones. Ya Sí, sí, sí. poco a poco lo veo porque ya aquí no hay manera. Pero qué rico volver a tener sala de cine. Pero antes que el cine, volver a tener el teatro. Ah, no, claro, claro Bueno, que sí. ustedes que trabajan con teatro, que han sido teatreras, como se dice, ¿por qué al actor de televisión le encanta tanto el teatro? Uno ve mucho artista y de un momento a otro, no, estamos presentando una obra de teatro y les encanta el teatro. Es más, les gusta más el teatro que la televisión. ¿Qué tiene? Eso tiene una salecita, que es la Es cosa. el contacto con el público. Sí. Ese contacto físico que uno tiene con el público, estar con ellos. ¿Cierto, doña María? No, y no solamente eso, sino el personificar a alguien. Sí, Eso tiene su cuento. Yo Sí. meterme en el papel de alguien y estarme ahí, no ser Mariela, sino ser el personaje, sí. eso es muy satisfactorio. Sí, sí. Y eso lo evalúa uno dentro de uno y lo evalúa la gente. Entonces, por eso el teatro les gusta mucho a la gente de la televisión. Claro que sí. Bueno, ¿cuál ha sido el personaje que más las ha impactado a ustedes de las obras de teatro que ustedes han hecho? Pues a mí el personaje que yo he hecho Sí. ha sido el de Poncia, en la casa de Bernarda Alba. Poncia, Poncia. la empleada doméstica. La empleada doméstica de la casa de Bernarda Alba. El que más me impactó y el que con más amor hice. Sí, Después sí. hice muchos personajes. Uno que hicimos doña Mariela, Leo Cardona, Bombillo y yo. La agonía del difunto. La agonía del difunto la presentamos como 5 veces acá en Andes, pero Sí. eso fue espectacular. Sí. A esa no le medimos doña Crisila y yo, porque eran dos papeles muy largos. Largos. demasiadamente Nadie largos. nos recibía un papel de esos, porque era 2 horas, pues, usted hablando. Sí. Entonces le dije yo a doña Crisila, usted y yo hacemos los papeles principales. Y no le medimos a la obra. Muy linda, De muy verdad, linda. sí. 190 Ella era la intervenciones. viuda y yo era la Por Dios. chismosa. Por Dios. 190 intervenciones, me acuerdo yo. Eso Por era para uno tener memoria gigante. Pero bastante, sí. Gigante. ¿Y a doña Mariela cuál ha sido el Pues papel? yo no trabajé tanto en las obras, Sí. porque al fin y al cabo pues yo era como la directora. Sí, señor. Pero me impactó en la agonía del difunto, en la chismosa, la que acudió al velorio a averiguar qué había pasado y la que sabía qué había pasado. Sí, es decir, sí. ella iba ya al velorio, pero ya sabía qué había Ya pasado, sabía qué había pero pasado. allá en el velorio se hablaba de otra cosa. Entonces Mire, por era Dios. como ese contraste Sí, sí. muy interesante, sí. Qué Pero no bonito. era el muerto, es que no se había muerto, era que lo tenía ahí yo era la esposa del muerto y lo tenía haciéndose el muerto en la caja. Y otra Bueno, cosa, Juan Carlos, un día nos llamaron las hermanas del colegio, recuerda doña Mariela, y nos dijeron que si podíamos montarle a Laura Vicuña. La vida de Laura Vico. La vida de Laura Vicuña, porque Laura Vicuña Eso iba hace a cumplir un años Sí, sí. del fallecimiento de Laura Vicuña y ellas querían hacerle ese homenaje. Entonces escogimos unas niñas del orfelinato, Sí. otras niñas, otros del grupo de teatro y otros del colegio y les montamos a Laura Vicuña. También fue una obra muy linda. Otra obra muy linda fue La Madre Loca.
Por Dios. que yo estaba en mi tratamiento de cáncer Sí, en ese señor. tiempo y al otro día me tenía que ir para una quimioterapia a Medellín. La presenté y en la terminal me llamó una señora muy elegante y me dijo, oiga, ¿usted fue la que presentó anoche La Madre Loca en Andes? Le dije yo sí, me dijo, María, no la he visto en ninguna parte. No me diga. Muy Hombre, pero linda, mire muy linda la qué obra. satisfacción. Por Dios, ¿ah? Qué satisfacción. bonito, Eso sí. es lo que lo llena a uno Sí, del teatro, sí, Juan sí, Carlos. sí. Eso. Y Juan Carlos, Qué sí bonito. que era un trabajo muy arduo porque trabajábamos con gente que tenía muy poquito conocimiento teatral. Entonces, había que nosotras- formarlos. Había que formarlos Sí. e ir trabajando con ellos en los ensayos. Mire, por Hacer las dos cosas al mismo tiempo. No era tan fácil. Claro que sí. Casi nada, doña Mariela, era que se juntaban todos en un mismo punto, entonces teníamos que enseñarles a que se situaran en partes del teatro Claro, distintas, claro, que claro. los viera el público, los gestos, que miraran por encima del público, porque si miraban al papá, a la mamá, a la tía, a la Ajá, sobrina, ajá. hasta ahí llegaba la... Bueno, no sé, muchos televidentes, a raíz de ver este programa, pues créame que les está picando ese bichito de volver a, Qué bueno. de volver a teatro. ¿Qué Todavía vamos nos a hacer? preguntan, ¿Qué vamos todavía a nos hacer? preguntan, a mí me preguntan Sí, mucho. no, yo diría que nosotras estamos dispuestas a apoyar, Sí. a apoyar desde nuestra experiencia, no a dirigir grupos, Sí, pues señor. yo personalmente no, Yo ya no. tampoco. Pero Sí. sí apoyarlos, a transmitirles un poquito de nuestra experiencia, apoyarlos con obras que tenemos ya montadas, que es mucho más fácil cuando uno las tiene ya Claro, listicas, claro, claro. porque una obra uno no la presenta casi nunca como se la encuentra, Sí, sino que sí. uno le hace las adaptaciones de acuerdo al lugar, a los personajes. Entonces ese trabajo ya está muy adelantado. Bueno, hablando de futurología, ¿cómo visualizan ustedes al teatro acá en Andes en 5 años? Siendo bien positivas. Bueno, siendo bien positivas, digamos que en 5 años, yo en Sí, 5 sí. años veo un director de teatro, que veo si hay un director grupo de escuela de organizado, música, veo unos semilleros de teatros, veo gente formándose en Qué teatro bonito, sí. en 5 años. Bueno, ustedes me están dando una idea, porque es que mire, si hay directores de escuela de música, ¿por qué Claro. no puede haber un director de Pero escuela de teatro claro. como el papá de doña Crisilda? Claro. ¿Sí? Se puede buscar, o sea, mirar a ver qué proyecto se puede montar ahora que estamos en campañas políticas para que el próximo alcalde o alcaldesa pues nos colaborara. Ojalá ¿Cierto hubiera, que sí? ojalá hubiera una alcaldesa. Ojalá. Así es. Gracias. Y gracias, y podríamos estarnos toda la noche hablando de teatro y no se nos acaba el tema. No, porque yo sé que a ustedes Uno está lleno de eso. les sale el teatro por las venas, yo sé que sí. Y sale uno de acá y dice, ay, yo por qué no dije esto, yo por qué no dije aquello, yo por qué no dije esto. Así es. Bueno, señora, les agradezco que hayan atendido nuestra invitación. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.